Estimados alumnos, junto con saludar y dar la bienvenida al curso de química, me presento. Mi nombre es Héctor Mora y seré el docente a cargo de guiarlos durante el transcurso de este semestre. Para comenzar, veremos la unidad 1 correspondiente a la introducción a la química. Química es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. En otros términos, se entiende la química como la ciencia que trata de la composición, propiedades y transformaciones de la materia. Respecto a este punto, es necesario entonces definir materia. La RAE la define como la realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que, en conjunto con la energía, constituye el mundo físico. En relación de esta definición, se puede entender como materia a todo lo que ocupa espacio, tiene una propiedad llamada masa y posee inercia. Y es posible encontrar materia en tres estados: sólido, líquido y gas. Respecto a la masa, esta es la magnitud física que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por la inercia de éste, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él, y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Mientras que inercia es la propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Recordar que química es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. Composición se refiere a las partes o componentes de una muestra de materia y a sus proporciones relativas, mientras que las propiedades son las cualidades y atributos que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Las propiedades de la materia se agrupan generalmente en dos amplias categorías: propiedades físicas y propiedades químicas. La materia se puede clasificar en función de su composición, y en esta clasificación están las sustancias, que pueden ser elementos y compuestos, y las mezclas, que son del tipo homogéneas y heterogéneas. También se puede clasificar a la materia en función de las propiedades que tiene, las cuales son propiedades físicas, propiedades químicas, extensivas e intensivas. Una sustancia química es una clase particular de materia homogénea, cuya composición es fija y químicamente definida. Se compone por las siguientes entidades, compuestos y elementos. Se diferencian entre sí por su composición y se puede identificar según su aspecto, color, sabor y otras propiedades. Ejemplos de sustancias son agua, metano, amoníaco, glucosa, por mencionar algunos conocidos, y todos ellos son formas de materia conocidas como sustancias y denominadas compuestos. Y algunos ejemplos de elementos son hierro, cobre, hidrógeno, oxígeno, entre muchos más. Un elemento químico es una sustancia formada por un solo tipo de átomos, es decir, son átomos del mismo tipo y es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. Mientras que los compuestos químicos son sustancias formadas por la combinación química de dos o más elementos distintos unidos químicamente, es decir, enlazados, en proporciones fijas. Los compuestos sí se pueden separar en sus elementos mediante procesos químicos. Una mezcla es una forma de materia conformada por dos o más componentes combinados, pero no unidos químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas características y originales. Se distinguen dos tipos de mezclas: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Respecto a las mezclas homogéneas, la composición de estas es completamente uniforme, por lo que no se distinguen los componentes de la mezcla. Mientras que en las mezclas heterogéneas, la composición no es uniforme, por lo que sí se distinguen los componentes de ella. Las propiedades, es decir, las características distintivas de la materia, se clasifican como físicas, químicas, extensivas e intensivas. Una propiedad física es una propiedad que una muestra de materia tiene mientras no cambie su composición. Algunos ejemplos de propiedades físicas son el color, la densidad, el estado en el que se encuentra la materia, los puntos de ebullición y fusión, entre otras. Importante es también que en una transformación física pueden cambiar algunas de las propiedades físicas de la muestra de materia, pero su composición permanece inalterada. Por ejemplo, en los cambios de estado de la materia, cuando el agua líquida se congela formándose agua sólida, conocida poco como hielo, sin duda el agua parece diferente, y en muchos sentidos lo es. Sin embargo, la composición permanece inalterada. Sigue estando formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Una propiedad química es la capacidad o incapacidad de una muestra de materia para experimentar un cambio en su composición bajo ciertas condiciones. Y algunos ejemplos de propiedades químicas son
el estado de oxidación, el poder calorífico, la corrosividad, la reactividad, entre otras. Por tanto, la clave para identificar una transformación química es observar un cambio en la composición, y estos cambios ocurren mediante las denominadas reacciones químicas. La imagen mostrada en el tubo de ensayo muestra que hay una muestra de metal, que en este caso es zinc, que reacciona con una disolución de ácido clorhídrico, produciéndose un burbujeo representando el gas hidrógeno que se va a obtener, y además una disolución acuosa de cloruro de zinc. Si ese gas obtenido, esas burbujas que se ven, correspondiente a gas de hidrógeno, se recolectan, se puede en un globo como en la imagen que sigue, y este se hace reaccionar con oxígeno. Esta reacción consecuente, de cambio químico, va a generar agua. Estos son ejemplos de transformaciones o de reacciones químicas. Respecto a las propiedades extensivas e intensivas, es necesario entender que todas y cada una de las propiedades que sean medibles de la materia se puede clasificar como ellas. Es decir, cualquier propiedad medible de la materia puede ser o propiedad extensiva o una propiedad intensiva. Respecto a las propiedades extensivas, son aquellas propiedades de la materia donde el valor medido de la propiedad depende de la cantidad de materia utilizada para su medición. Mientras que las propiedades intensivas son aquellas propiedades medibles de la materia, en las cuales el valor medido de dicha propiedad no depende de la cantidad de materia.